Un saludo. Hoy quise titular, viene a raíz, ¿verdad? De este tema, viene a raíz de lo que en cada etapa de mi vida Él ha representado y Él ha sido. Y les voy a abrir un poquito mi corazón para que, yo sé que hay personas que ya saben, pero hay otras que todavía no me conocen de esta manera. Y hubieron etapas en mi vida donde primero que nada me presentaron a Jesús como mi Señor y Salvador y me dijeron en algún momento dado que si yo lo recibía, me hicieron ese acercamiento, que si yo recibía a Jesús como mi Señor y Salvador, aunque yo sabía que existía un Dios soberano y que yo sabía que había un propósito en mi vida, pero yo no había dado ese paso, de entregarle completamente mi vida al Señor y de recibirlo en mi corazón. Luego de ahí viene el proceso de conocer, viene el proceso de yo darme esa gran oportunidad de querer conocer ese ser que ya me habían hablado y conocía por referencia, pero no había tenido una experiencia con él. Luego de ahí, después que doy ese paso, ¿verdad? De reconocer quién es él, ¿verdad? Empiezo a reconocer quién es él, luego porque primero me hablaron de él, luego reconocí quién es él y luego entonces comencé a conocerlo a él. ¿Me entendieron cómo fue la secuencia? Entonces cuando transiciono ese paso, una vez ya lo recibo, que me hablan de Jesús, que me hablan de Dios, que me hablan de su poder, de su deidad, una vez doy ese paso de querer rendir mi vida a los pies de Jesús y lo invito a morar en mi corazón y comienza la persona del Espíritu Santo a revelarme a Jesús y comienzo yo a entender a través de la persona de Jesús la voluntad del Padre para con nosotros, comienza ese proceso de conocerlo a Él como Él es. Y es un proceso bellísimo que yo te tengo que decir que es un camino que siempre es constante. O sea, esto no es algo de un día, esto no es algo de un solo momento, esto es algo de todos los días, esto es una maravilla de todos los días. Decir, wow, Señor, primero te entrego mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador, te rindo mi voluntad, te rindo mi ser, te rindo mi vida. Ese es el primer paso. Luego de ahí, que Él ya está, porque somos habitación donde mora su presencia, Él habita en nosotros y somos uno con Él a través de su Espíritu Santo. Somos uno a través del Espíritu. Una vez comienza esa relación se tiene que desarrollar y se construye todos los días. Esto no es algo de que sucedió un solo momento, esto es todos los días. Y esto es algo sumamente necesario que tú lo puedas entender, ¿ok? La palabra dice que Él lo llena todo en todo. El salmista dice en una porción de las escrituras que muchas personas utilizan esta porción en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar y todas esas palabras tan bellas. Esa declaración del salmista viene a raíz de una relación profunda. Él sabía quién era su pastor y comenzó a describir su función. Si vemos en el pasaje de Juan donde Jesús confronta a los fariseos, confronta a los judíos, a estas personas que lo perseguían. En Juan 10 entiendo yo que está esta porción y Él dice, mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen. Entonces ahí vemos una declaración de, por una parte, David, que puede representar uno de nosotros, reconociendo que el Señor es su pastor y que nada le faltará, y empieza a describir la relación porque Él conoce los atributos de quien se relaciona. Pero también vemos la otra parte de Jesús mismo diciendo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y yo les doy vida eterna. O sea, vemos las dos partes. Vemos la parte de Jesús reconociendo quiénes somos y vemos la parte de nosotros reconociendo quién es Él y lo que hace por nosotros. Entonces, eso es lo que Dios traía a mi corazón, ¿verdad? Y quería compartir con ustedes. Cuando empieza este peregrinaje, este caminar con el Señor, comienzo a entender que no puedo saber de Él sin conocerlo a Él.
que no voy a poder comprender los procesos de la vida si no me conecto con el que, ¿verdad? Con el autor de todas las cosas. Que no voy a poder hallarle sentido a la palabra del Señor si no tengo una relación con el autor de las Escrituras. Que no voy a poder conocer mi destino y mi propósito si no conozco al autor y no tengo una relación con el autor de mi destino y mi propósito. Comienzo a darme cuenta en el transcurso de mi desarrollo y mi crecimiento que no hay nada en esta tierra que pueda saciarme, que pueda llenarme como Él, y que no existe nada que pueda darle valor y sentido a las cosas, solamente Dios, solamente Él. Él es el único. Y comienza a despertarse en mí un deseo, pero un deseo desesperado, porque esa es la palabra que te puedo utilizar. Un deseo completamente desesperado por tener una relación más profunda, cada vez más, con el autor de la vida, con Jesucristo. Y comienzo a experimentar una intimidad como en aquel entonces, ¿verdad? Porque Dios lo llena todo en todo. Nosotros pasamos por diferentes etapas en la vida. Vengo de ser una niña, porque recibí al Señor cuando apenas era una niña, a mis 13 años de edad. Vengo a entregarle mi corazón y mi vida. Experimento todas las etapas que se pueden vivir en esa edad. Todo lo que tú te puedas imaginar que se vive en esa edad, en cuestión de carácter personal, en cuestión de autoestima, en cuestión de sentirse algún momento rechazado, esa edad tan jovencita, en no sentirse aceptado en el grupo, en experimentar el rechazo, el bullying, el tratar de encontrar mi propósito, en tratar de sentirme valorizada. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Empieza Dios a desarraigarme de esas inseguridades, empieza Dios a mostrarme cuánto Él me ama, que su amor no está condicionado a lo que otros opinen o a lo que otros sientan, sino yo soy amada por lo que soy, por lo que Él hizo en mí. Y su esencia es Él mismo en mí porque Él me amó primero y Él me formó, Él me creó. Entonces empieza Dios a trabajar con esa área en mi vida y empiezo la etapa de la juventud. Y empieza el Señor a llenar esos espacios y esa necesidad tan grande. Y empieza Dios a convertirse en mi amado. Empieza la persona de Jesús a ser mi mejor amigo, a ser el amado de mi corazón, el que ama mi alma, como dice las Escrituras. Y comienza Dios a llenar esas necesidades que todas las tenemos, de querer tener una persona que te exprese amor y cariño, el querer tener una persona que comparta o te entienda, o tener con quien dialogar y sentirte valorizado y sentirte que no eres señalado ni juzgado, sino que sentirte que eres amado por quien eres, por la esencia de lo que Dios ha hecho en ti, que es el Señor mismo, que es el que nos da el valor más grande cuando Él viene a habitar en nosotros. Y empieza el Señor a trabajar con esas áreas de mi vida y a formar en mí el carácter de Cristo, el ser rota para ser hecha nueva. Como dice la palabra del Señor, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, en esa metamorfosis, porque esta es la palabra que cae, comienza Dios a depositar en mi corazón esa gran necesidad de buscar de Él, de conocer de Él, de recibirle, de abrazarle, de impregnarme de esa pasión. Y comienza el Señor y esto todo va de la mano porque en ti tiene que haber una disposición. Yo tenía dos opciones: resistirme, porque a veces somos obstinados, resistirme, poner en primer lugar mis emociones, mis deleites, a lo mejor mis necesidades carnales, humanas, o rendir esas necesidades y darme cuenta que el Espíritu Santo es el que vivifica y el Espíritu Santo es el que llena, el Espíritu Santo es el que convence, el quien te lleva a la redención. Darme cuenta que realmente eso es lo que tiene poder y peso en mi vida, más que cualquier otra cosa. Entonces, rendir todos mis deseos, rendir todas esas debilidades a Él todos los días, constantemente, para permitir que sea alimentado esa pasión, que yo le dé peso a la pasión que siento por el Señor, que yo le diera peso al deseo que siento por Él. Yo tenía en aquel entonces, en aquel momento,
yo tenía la figura de mi padre terrenal. En mi infancia no tanto, pero en mi juventud sí, que lo que llenó muchas necesidades en ese momento en mi vida. Y pues no había, lo había recibido, ya lo había recibido, ya había empezado un proceso de conocerlo de una forma personal, de conocer la persona de Jesús, de conocer la persona del Espíritu Santo, que es mi consolador, Jesús, mi mejor amigo, el amado de mi alma, mi redentor. Pero todavía me faltaba la parte de padre, todavía me faltaba entender que Él es mi padre, Él es mi amigo, Él es mi consolador, Él es mi columna, Él es mi redentor, Él es mi maestro, Él es mi cobertura, Él es mi buen pastor, pero Él todavía, esa faceta de padre, no había todavía tenido la oportunidad de experimentar esa área de mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Y si quieren pueden compartir este testimonio, porque pueden haber personas que se pueden identificar, puedes taguear a alguien, puede haber una persona que se puede identificar con lo que te estoy tratando de explicar. Y este testimonio que te estoy compartiendo nace a raíz de la cantidad de mensajes con un paralelismo que llegan a mí, ¿verdad? Que me dicen constantemente que no entienden algo, que necesitan conectarse más con el Señor y que por alguna razón no entienden o no comprenden. Entonces yo te estoy compartiendo mi historia, que puede que haya alguien que se pueda identificar con los procesos que Dios me ha permitido vivir en el transcurso de mi crecimiento. Y este caminar continúa, este caminar sigue, este caminar no es algo de un día, esto es una vida diaria, esto es un diario completo. Tú escribes, todos los días se escribe una página nueva, todos los días se vive una experiencia nueva, todos los días tú anhelas más, todos los días tú deseas más. Y así fue que me pasó. Una vez empecé a probar, empecé a sentir, empecé a experimentar, empecé a vivir lo que era la plenitud, lo que era el deleite de estar, de sentir, de vivir, de ver, de tocar, fue creciendo, fue como la música, fue creciendo poco a poco, se fue desarrollando poco a poco, pero tú tienes que rendir lo que resiste, lo que se opone. Dice la palabra que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Dice también, velad y orar, porque el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es la que es débil. Entonces, yo quise, fue una decisión, todo en la vida es una decisión. Yo tomé la decisión de anhelar y buscar realmente el rostro de Jesús. Yo sinceramente lo deseé con todo mi corazón. Yo realmente lo anhelé con todo mi corazón. Y comencé ese proceso de aprendizaje, ese proceso de entrega, ese proceso de desear conocer, de rendir, de entregar, porque tú tienes que entregar para que Él pueda depositar, tienes que entregar todo lo que se resiste, todo lo que se opone a ser transformado, a ser redimido, a ser restaurado. Tiene que haber una entrega, tiene que haber una entrega. Señor, yo te entrego mi corazón, Señor, yo te entrego mi carácter, Señor, yo te entrego aquello que me pueda agradar a mí, pero que a ti no te agrada. Pero ¿cómo puedes saber, cómo tú puedes entender qué es lo que le agrada o qué no le agrada al Señor? Con una relación, Es la única manera. Con una relación es que tú puedes entender lo que le agrada o lo que le desagrada a una persona. Y déjame decirte que el Espíritu Santo es una persona que se nos fue regalada por Jesús. Y dice, recibiréis poder para que podamos ser testigos. No existe la manera de que podamos conocer a Jesús si no tenemos una relación con su Espíritu Santo. Y es una persona que una vez tú lo vienes a invitar, Él viene a morar en tu corazón. Y tú eres habitación donde mora su presencia. Entonces esa persona es la que comienza a darte a entender y a darte a conocer lo que a Jesús, lo que está en el corazón de Jesús y lo que es la voluntad del Padre. Pero no puedo
no hay manera de que yo pueda complacer o que mi corazón pueda estar dividido entre complacer al mundo, complacer a la gente o complacer a Dios. No hay manera. Yo tengo que tomar una decisión. Probablemente al yo elegir servir a Cristo, probablemente al yo elegir agradarle a Él, probablemente al yo decidir rendirme a Él y vivir para Él, probablemente yo pueda recibir rechazo de las personas, probablemente pueda recibir que me quieran lanzar una piedra, probablemente hay una posibilidad que pueda recibir oposición. Pero aquí tú te vas a preguntar a quién tú deseas agradar, a lo que no llena, a lo que no edifica, a lo que no es eterno o a lo que sí es eterno. Estamos viviendo en un tiempo donde es determinante estar apalancado, arraigado y cimentado en Cristo Jesús, donde tu mirada, tu corazón y todo tu ser tiene que estar arraigado de esta verdad. Porque dice la palabra del Señor que todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Y se ha comprobado y requete comprobado que todo lo que está aconteciendo ya está escrito y que lo que va a suceder escrito está. Pero más que nunca, lo que tenemos una garantía, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, es una vida en Cristo. No hay otra. Una vida en Cristo implica en que no puedo darle lugar a mis deleites, en que no puedo darle lugar a lo que otros quieren de mí, en que no puedo darle cabida a lo que no es eterno, donde yo tengo que estar convencida de que en mi debilidad Dios es fuerte, que mientras más me siento débil, más me tengo que acercar a Él, que mientras más necesidad tiene mi alma y mi ser, más me tengo que aferrar al Señor, que mientras más esté vulnerable o más ignorante me puedo sentir, más me tengo que apegar a la fuente de vida eterna. Esa es una gran realidad. Y cuando me sentía, ¿verdad?, que estaba viviendo cada una de estas experiencias, donde mi vida estaba teniendo un encuentro tras otro encuentro, donde estaba teniendo unas experiencias impresionantes con el Señor, vienen los golpes de la vida, donde en algún momento pensé que me sentía sólida, que me sentía estable, porque a lo mejor tenía una estabilidad material, porque a lo mejor me tenía una estabilidad en aceptación de personas, donde a lo mejor tenía una estabilidad laboral, donde a lo mejor me sentía realizada en unas áreas. Es que viene el sacudimiento. Cada sacudimiento de tu vida va a ocurrir varias cosas. Te va a demostrar cuán firme tú estabas en el Señor y saca lo que está en tu corazón, sea bueno o malo, porque entramos en un proceso de ser probados. Y mientras vivamos en esta tierra, todos vamos a experimentar situaciones, tribulaciones, angustia. Si Jesús lo pasó, nosotros no somos mejor que Él, somos sus discípulos, no podemos pretender tener un trato mejor que el que Él tuvo. Tenemos que padecer y tenemos que vivir estas situaciones, pero nunca, nunca, nunca las vamos a vivir solos. Siempre tenemos que realizar de que todo pasa por una razón, que nada pasa por casualidad, que mayor es el que está conmigo que lo que viene contra mí y que Él es mi buen pastor, Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es todo para mí, Él lo llena todo en todo, Él nunca me abandona, Él es quien me levanta, Él es quien me sostiene, Él es el Alfa, Él es el Todopoderoso y Él no deja de ser quien Él es por cualquier situación que yo esté pasando. Entonces, cuando yo creía que tenía una estabilidad, se me sacude mi zona de comodidad. He vivido las experiencias de literalmente experimentar, valga la redundancia, perderlo todo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tener a una columna en el hogar, que es mi padre, en ese tiempo enfermar y perderlo todo, de momento levantarnos de la nada y de momento que venga un huracán y nos deje sin nada en la calle, sin absolutamente nada, volver a levantarnos con sacrificio y deuda, en mi caso de mi padre, y entonces que le den un derrame, infarto cerebral y lo deje incapacitado, ya va para 19 años casi, incapacitado sin poder hablar ni caminar, y tener que depender 100% de Dios.
porque no hay de otra. ¿Qué hizo la diferencia en el tercer proceso? En que ya se habían construido unas raíces sólidas y una simiente donde mi fe no estaba apalancada o no estaba cimentada en la comodidad o en las cosas que me hacían sentir segura, sino en una convicción de yo saber quién Él es. Él es Jehová Rafa cuando hay enfermedad. Él es Jehová Nisi cuando recibo ataques, cuando recibo oposición. Él es quien me defiende. Él es Jehová Jireh cuando no tengo ni cómo comer, ni tengo quien me supla. Él me sorprende. Yo lo viví. Yo le creo a un Dios y vivo para un Dios vivo donde no había comida, Él suplía, donde no había gasolina, y manejando me llenaba el tanque, hizo milagros creativos. Pero es en el momento del proceso y de la tribulación, de las angustias, de la crisis, que tú empiezas a ver a un Dios vivo, glorioso, materializarse y obrar a favor de sus hijos. Y empiezas tu fe a cobrar vida en una convicción de quién Él es en tu vida. Y comienza Dios a mostrarse a mi vida como un padre. Porque de la noche a la mañana fue abrupto mi proceso. De tener un papá que hablaba con él todas las noches, que compartíamos, que nos íbamos de tienda, que cuando predicaba era una columna, mi consejero, mi mejor amigo. De momento ya eso no estaba, fue quitado. Lo perdimos absolutamente todo. Toda zona de comodidad fue quitada abruptamente. Pero Él no deja huecos vacíos, lo llena todo en todo. En ese proceso fue que pude más que nunca conocer la persona de Dios como Padre. En ese momento de mi vida es que pude entender cuán guardada y cuán protegida estaba mi alma. Y comencé a experimentar su ternura y comencé a vivir. Como dije desde un principio, David declaró: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de él empezó a hacer unas declaraciones porque existía una relación que le permitía hacer esas descripciones. No puedes describir lo que no has vivido, no puedes ni siquiera hablar de lo que no has experimentado, no puedes ni siquiera entender lo que no has conocido de forma personal. Pero entonces qué lindo en el Juan 10, cuando el mismo Jesús le dice a esos fariseos, le dice: no, ustedes no me conocen, ustedes no son mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen. Mi Padre, que es mayor que todo, me las dio y nada ni nadie las arrebatará. Nada te va a arrebatar de las manos del Padre. Él quiere hoy más que nunca que tú lo conozcas a Él por quien Él es y que tú puedas declarar en medio de toda situación: Él es. Él no deja de ser quien Él es, sin importar lo que tú estés viviendo o lo que tú estés pasando. Mi fe no niega la realidad, pero me hace ver que en medio de la realidad Él es. Mi fe no es necia. No es que yo voy a declarar lo que es opuesto. No, es que en medio de ese proceso existe un propósito y esa situación se tiene que ajustar y se tiene que someter y me va a empujar y me va a llevar y me va a acelerar a lo que Dios ya ha prometido para mi vida. No hay manera que pueda una situación deshacer lo que ya Dios determinó que iba a acontecer con mi vida. Pues, ¿qué hago? Me aferro a lo que es seguro. No me aferro a una realidad que no es permanente, si no es pasajera. Yo le digo: Señor, lo que tú vayas a hacer en este proceso, revélame. Yo quiero crecer, yo quiero recibir, yo quiero aprender, yo quiero pegarme más a ti. Pero Él es el Omega, Él es el Alfa, Él es tu Padre, Él es Elohim, Él es tu amigo, Él es todopoderoso. Él nunca llega tarde, siempre presente, siempre está ahí, nunca te abandona. Él es real. Él te ama, Él quiere tener una relación contigo, Él desea que le conozcas por experiencia, no por referencia. Él quiere tener una relación, Él quiere llenarte, Él quiere fortalecerte. Él es el que guarda tu casa, Él es el que cuida tu familia, Él es tu esposo para el que no tiene esposo, Él es tu mejor amigo para el que se siente solo, Él es el Padre para el que se siente huérfano, Él es. Y Él nunca deja de ser.
Aférrate a esta poderosa palabra. En tiempos de crisis, aférrate quién Él es y todo lo que es capaz de hacer por ti. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo recibes? ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo anhelas? ¿Tú lo deseas? Esto es para los hambrientos. El que no tiene hambre no recibe el alimento. El que no tiene sed no recibe, no es saciado. Dice la palabra del Señor, vengan a mí los que estén sedientos, que yo les doy vida, yo les doy los sacios de agua que nunca, ¿verdad? Nunca cesa. Vengan a mí los que estén cargados, que yo los haré descansar. Yo soy su Shabbat, yo soy su lugar de descanso, yo soy su refugio. Él es. Llévate esta palabra en esta noche. Él es el que te ama. Él es el que guarda tu alma. Hasta la próxima. Comparte esta palabra con alguien. Un abrazo bien fuerte. Dios les bendiga.